La palabra que quiero compartir en esta oportunidad le he titulado ¿Cómo ser recordado como una persona de bien? Y quiero comenzar diciendo que la ingratitud es el fruto de un corazón enfermo. La ingratitud conlleva a una experiencia dañina para la persona que mantiene una actitud de esta naturaleza como aquellos que están cercanos a él. Hay personas que mental y espiritualmente no han aprendido a cultivar la gratitud. Viven con profunda amargura. Hay raíces profundas que le han generado un comportamiento de rechazo. Es que posiblemente fueron criados donde carecieron de una relación afectiva, de palabras inspiradoras, sino más bien sus vidas fueron marcadas por la descalificación, las palabras torpes, el mal ejemplo, y de esa manera las palabras y actitudes fueron como semillas que fueron formando una vida y que se transforma en niños, en adolescentes, en jóvenes y adultos, con problemas de autovalor personal, de violencia, de anarquía y de un comportamiento que no solamente les afecta a ellos, sino también son un problema a la sociedad. Dar gracias a Dios, eso debiera ser muy posible todos los días. Todos los días nosotros tenemos motivos para dar gracias a Dios. Razones para dar gracias, hay muchas. Cuando tenemos un corazón agradecido, es la característica del carácter de un hombre y de una mujer que sigue a Cristo. Un hombre que ha determinado seguir a Cristo, por lo general cultiva la cultura de la honra. Honra a su Padre Celestial, honra a sus padres terrenales, tiene consideración de los líderes espirituales. En igual forma aprende a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Es fiel en responder en las labores seculares, es decir, en las diversas funciones es responsable. Una persona que cultiva la gratitud y es un hábito en su forma de vivir, va a cultivar buenas relaciones, buenos modales. Va a ser una persona que va a inspirar a otras vidas. De allí la importancia de tener un corazón agradecido. La gratitud es una virtud saludable. El poder valorar lo que nosotros recibimos como un gesto de amor, el recordar y tener permanentemente presente los favores que uno puede recibir. Sin embargo, la ingratitud mancha el carácter de una persona. La ingratitud es olvidarse del bien que uno ha recibido. La ingratitud es manifestar un comportamiento insensible frente al bien recibido. De allí que es tremendamente importante que nosotros podamos valorar la vida y cultivar el agradecimiento. Por eso, para ser persona recordada con un buen proceder, la gratitud juega un papel tremendamente vital. Hay una palabra que quisiera leer. Es el apóstol San Pablo cuando escribe a su condiscípulo Timoteo. En su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia de esta manera. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Solo en este versículo 2 se encuentran 8 características de los hombres de los últimos tiempos. Y no solo hombres de los últimos tiempos, sino también podemos incluir mujeres de los últimos tiempos. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ególatras, que todo lo centran en sí mismo, avaros, que aman el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino es el amor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La avaricia
Y el amor a sí mismo conduce a la vanagloria. Y la vanagloria tiene que ver con el hombre que anhela y tiene un deseo desordenado por la fama mundanal. Pero el texto bíblico agrega soberbios. Los soberbios son aquellos que tienen sed de preeminencia, sed de elevación, sed de primacía, sed de ser reconocido. Cuando un hombre tiene el comportamiento de ser un amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, la soberbia genera una conducta en contra de su prójimo. Es decir, que la acción y las palabras generalmente son malas, son blasfemos, maldicen, son groseros. Pero dice la Biblia, desobedientes a los padres. Es precisamente la cultura en la cual nosotros nos encontramos hoy. Una generación rebelde ha estado desarrollándose con mucha fuerza. Los jóvenes hijos que debieran honrar a sus padres de acuerdo al consejo divino, sin embargo desobedecen a los padres. Ingratos. Porque la generación que encontramos hoy de muchos jóvenes ingratos porque ellos quieren ser valorados, ellos quieren que todo capricho pueda ser concedido, ellos no agradecen absolutamente nada. Pero dice impíos, y los impíos son los que no tienen piedad, los que no tienen devoción a Dios, ni tienen un respeto hacia su prójimo. Nótese las características que menciona el apóstol Pablo a Timoteo, que tienen mucho que ver con la realidad que vive el mundo de hoy. Por eso que la gratitud es tremendamente importante cultivarla. La gratitud ennoblece el carácter de una persona, pero la ingratitud, la queja, el descontento son las marcas de un hombre y de una mujer que vive lejos de Dios. Sin embargo, la gratitud y la alabanza permanente son las señales distintivas de un verdadero cristiano. De allí que es tremendamente importante que usted considere este consejo, porque lo más inspirador para un padre, para un ciudadano, para un hijo inclusive, es poder ser recordado como una gente de bien, como un hombre y una mujer de buenos modales, de buen comportamiento y que tiene un corazón cerca del corazón de Dios. Las personas agradecidas experimentan siempre sentimientos más positivos, tienen mejor salud, enfrentan los conflictos y las dificultades con mayor sabiduría y en igual manera cultivan relaciones interpersonales con su prójimo en mejor manera y eso les permite tener más amigos y cultivar las relaciones en el tiempo. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras a través del apóstol San Pablo cuando escribe a la iglesia en Tesalónica. Dice así: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo dice agradecer a Dios por todo. Agradecer, no perder el gozo por cualquier cosa a veces tan insignificante y tan pequeña que acontece y que las personas podemos perder el gozo y no valorar que mientras cultivemos la gratitud eso será tremendamente positivo. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Tenemos una palabra del apóstol San Pablo. Y dice el apóstol San Pablo, cuando escribe a su condiscípulo Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo escribe a Timoteo. Timoteo es su hijo espiritual, es su condiscípulo, es en quien él ha vaciado todo el conocimiento, toda la revelación que de Dios recibió, le impartió con generosidad, compartió todo el conocimiento que de Dios recibió. Él vivió para servir y vivió
para transmitir a sus discípulos, a los hombres fieles, para que éstos hagan lo mismo. Pero cuando el apóstol San Pablo está avanzado, ya está para terminar su existencia terrenal, está siendo amenazado seriamente y forma continua por el emperador Nerón. Y sin duda él mandaba emisarios para que Pablo, encarcelado por causa del Evangelio, pudiese renunciar y de esta manera librarse de la muerte. Pero el testimonio del apóstol San Pablo es tremendamente inspirador, porque él dice: he acabado la carrera. He acabado la carrera. He acabado la carrera. En otras palabras, me siento realizado. Hice lo que debía hacer. He acabado la carrera. Y eso es tremendamente importante, que tú y yo acabemos la carrera, cumplamos el tiempo que Dios nos haya regalado en esta tierra y podamos ser gente de bien. El apóstol Pablo escribe en otra ocasión a los hermanos de la iglesia en Éfeso, a los líderes de la iglesia en Éfeso, y en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 24, encontramos una referencia bíblica interesante. Dice así la Biblia: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Nótese lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: con tal que acabe mi carrera con gozo. Este es el propósito de todo servidor de Dios: cumplir satisfactoriamente las asignaciones que Dios nos encomendó, realizarnos en la vida, en el ministerio con la familia, en el ministerio de predicar el Evangelio, en todo lo que tuvo relación a nuestra vida, poder cumplir el ministerio, cumplir la carrera, como dice el apóstol San Pablo. Me siento realizado, vivo en gratitud, estoy agradecido, hice lo que debía hacer. Eso es tremendamente satisfactorio, que el apóstol San Pablo esté al término de sus vidas y él puede decir: he acabado la carrera, estoy dispuesto a ser sacrificado, estoy dispuesto para partir y estar con Cristo, estoy preparado, estoy a cuenta, he acabado la carrera. Eso es tremendamente interesante, mantenernos fiel y haber guardado la fe. Este es el gran llamado que Dios nos hace a nosotros, como creyentes, como pastores, como ministros de Dios, a mantenernos fiel, guardando la fe y siendo una inspiración para otras vidas. Hay gente que muere antes de tiempo, mueren sin acabar la carrera. Aún en el lecho de muerte hay venganza y resentimientos profundos. Hay una enfermedad en el alma. Mueren antes de tiempo, personas que mueren en una forma inesperada. Pablo estaba listo para morir, Pablo estaba preparado, estaba contento, estaba esperando que Dios determine el tiempo que le iba a conceder. Las amenazas no eran un problema para él, él había vencido los obstáculos, no estaba dispuesto a rendirse, estaba dispuesto a seguir enmarcado en el trazado que Dios le había delineado para él. Qué satisfacción y qué inspiración nos produce el apóstol San Pablo. Hay gente que expresa venganza y odio en el momento de la muerte. Hay personas que están en una situación muy complicada, pero sin embargo no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a amistarse, no están dispuestos a pedirle perdón al Señor. Sin embargo, el apóstol San Pablo estaba dispuesto a seguir a Cristo, nunca a retroceder, sino a mantener su fidelidad hasta la muerte. Otro ejemplo importante de ser recordado y ser recordado de buena manera es el mejor ejemplo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, el ejemplo de Jesús. Jesús,
cuando se encamina hacia el Gólgota, cuando es torturado, es blasfemado, cuando es injuriado, cuando física, emocional y en todos los aspectos es agredido brutalmente y finalmente es levantado en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Y esa palabra consumado es, en el pensamiento original, la idea es que la obra que Dios le había comisionado en la tierra había terminado. Todo había acabado. Nada se podía agregar, nada se podía quitar. Consumado es. La obra de Dios había terminado. Y hay una palabra en el libro de Juan, en esta oración que el Señor Jesús eleva, lo que se ha llamado la oración sacerdotal, la oración intercesora por su pueblo, describiendo cuál es el propósito de Dios con su iglesia, con su pueblo, y los requerimientos que Dios tiene a la iglesia. Él ora y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero dice el mismo pasaje, el versículo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. En igual forma, consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciese. El plan redentor se acaba. Cristo cumple el propósito del Padre: salvar, libertar a la humanidad. Y Jesús vierte su sangre, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y declara: consumado es, porque era la única manera de que el ser humano pueda ser libertado. Que su sacrificio traiga expiación, traiga libertad, traiga perdón de pecado al ser humano que esté dispuesto a confesar su muerte como un regalo de Dios para su vida. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Hay muchas personas que tienen miedo a morir. Y especialmente en nuestro día, donde hemos sido azotados con el coronavirus, el COVID-19, esparcido por el mundo, produciendo diariamente miles de muertos. Todos los países están siendo afectados y amenazados. Y eso ha generado una preocupación honda en el corazón de cada ciudadano. Y el temor a la muerte. Porque el temor a la muerte siempre está presente cuando la vida está agitada, preocupada. Y cuando las personas no tienen un propósito para su existencia, entonces viene el vacío interior, la desdicha, la congoja, la angustia. Porque una persona que está realizada en Dios, una persona que tiene una relación con Cristo, el príncipe de la paz, entonces puede reaccionar frente a los días desfavorables de una manera mejor, porque el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros. Cuando una persona está en la cárcel, y está en la cárcel porque ha sido condenado a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 años. 30 años de cárcel. Cuando uno puede observar esos reportajes de los aeropuertos, del tráfico de droga, el narcotráfico, cuando hay personas que, creyendo las ofertas de estas personas y ellos van transportando la droga, se exponen a tremendas condenas. 20, 25 años condenados por diversos delitos, pero específicamente en este caso que estoy mencionando, de esos reportajes que presentan de quienes transportan la droga de un país a otro. 25 años condenados, 10 años condenados. Y estando en la cárcel, estando en esa situación, las personas comienzan a pensar, se miran a sí mismos, miran hacia atrás y comienzan a recordar a sus familiares. Y algunos de ellos dicen: qué necio fui, qué torpe fui, qué cruel fui con mi mujer, qué agresivo fui con mis padres. ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué me relacioné con estos amigos de mala fama? ¿Por qué me relacioné y acaté consejos sin considerar las consecuencias? Y cuando las personas están en la cárcel, cuando las personas están condenadas por años en la cárcel,
muchos de ellos en esos estados depresivos, de profunda aflicción, en lugares privados de la libertad y en un ambiente y una atmósfera y un olor desagradable, allí muchos de ellos son confrontados con el poder del Evangelio. Y muchos de ellos renuncian a su maldad, se arrepienten de sus pecados y el Señor comienza a hacer su obra restauradora. Esto es tremendamente magnífico. En cada país hay hombres y mujeres que en estos lugares de prisión han encontrado la gracia redentora. Otros siguen endurecidos, otros siguen embargando en su corazón sentimientos de venganza, pero otros se reconcilian con Dios porque reconocen que Cristo Jesús da la posibilidad de salvación eterna a los pecadores, no importando el tipo de pecado que los conectó. En igual manera, podemos apreciar un comportamiento similar cuando las personas llegan a un hospital. Y cuando llegan a un hospital y la enfermedad comienza a prolongarse, y cuando ellos comienzan a experimentar el temor a morir, y en esa condición de aflicción, entonces están mucho más ávidos, mucho más despiertos, mucho más sensibles para escuchar el poder del Evangelio. Por eso que hay muchas personas que se han convertido también estando en un lecho de enfermedad. Porque mientras estuvieron sanos no hubo tiempo para Dios. Mientras estuvieron sanos no hubo tiempo para pensar en la eternidad. Pero cuando están ahí enfermos, allí es un tiempo para reflexionar. Como ministro del Evangelio, he visitado cientos y cientos de personas en las unidades de tratamiento intensivo, de cuidado intensivo. Es decir, aquellos que están en casos graves. Algunos con extrema gravedad. Algunos prácticamente con un diagnóstico totalmente negativo. Sin embargo, allí he tenido la oportunidad, inclusive aquellos que están con un coma profundo, hablarles en igual manera la conciencia que su cerebro puede percibir el mensaje de Dios. A muchos de ellos le he hablado un mensaje de esperanza. A muchos de ellos le he hablado con mucho amor, que Dios en su gracia me ha enviado para llevarles palabras de restauración, porque hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario como nuestro sacrificio perfecto, y que de esa manera el hombre puede encontrar un rumbo diferente. Le he hablado de ese mensaje de esperanza. Se han comenzado a recuperar, entregan su vida a Cristo, salen, experimentan un restablecimiento en el aspecto físico. Unos siguen ese mismo rumbo, solo agradecidos de las oraciones y de la mejor salud que hemos tenido. Otros verdaderamente se convierten y se constituyen en hombres y mujeres agradecidos a su Señor, agradecidos a aquellos que estuvieron cerca para ayudarles. A otros en esos lugares donde no había esperanza para ellos, o muy poca esperanza, les he hablado a veces conforme el Espíritu Santo me ha guiado en una forma diferente. Le he dicho a aquellas personas estando en coma, inclusive, vas camino al infierno, te vas a perder, estás muriendo. Pero he venido, enviado por el Señor, para que te acojas a la misericordia del Señor. Allí en tu pensamiento, no hagas ningún esfuerzo. Si esta palabra la estás recibiendo, es tiempo para arrepentirte. He escuchado casos maravillosos donde Dios ha sido glorificado y las personas han sido restauradas. Recuerdo en una ocasión, una persona de nuestra propia comunidad cristiana, de nuestro ministerio aquí en Chile, tuve la experiencia. Estaba en un estado de coma, estaba muy complicada la persona. Estaba la doctora y estaba precisamente un doctor. Y me encuentro en esa situación. Ella se refiere a nosotros dos, la doctora. Cuando yo le pregunto en qué condición está, dice, tiene un 5% de posibilidad de vida. 5%, es una porfiada. Hace 2 años atrás yo quise hacerle transfusión de sangre y ella se negó, etcétera, etcétera, y dio calificativos.
El médico dijo que iba a tomar el caso y dije, Dios es el único que puede revertir estos diagnósticos. Y oré, tomé autoridad en el nombre del Señor y Dios la levantó. Es una mujer que ha sufrido ya esta carga, la enfermedad, esta enfermedad renal, no ha sido fácil, pero Dios le dio vida. De esta experiencia, de este diagnóstico así acelerado, son años los que ha tenido con vida. Bendito sea el Señor. Quiero, apreciado hermano, siervo de Dios y personas que me escuchan este mensaje que Dios me ha dado para compartirlo con ustedes, pensemos en un momento en el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo es uno de los relatos hermosos de las Sagradas Escrituras. Es un hijo que pide los derechos de herencia a su padre. El padre procura que cambie de decisión, sin embargo permanece renuente. El dinero se le proporciona y dice la Biblia, se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente con amigos y dice el texto bíblico con ramera. En otras palabras, vivió una vida disoluta. El placer de la carne fue su experiencia. Sus amigos lo impulsaron a esa vida de placer, de sexo, esa vida de alcohol, esa vida que es la consecuencia de vivir lejos del Padre, lejos de Dios. Pero sin embargo, cuando el dinero se acabó, el texto bíblico dice que los amigos también desaparecieron. Y estaba en un trabajo desagradable, estaba alimentando los cerdos. Y dice que sentía el deseo de comer el alimento de los cerdos. Estaba en un estado deprimente, en un estado de pobreza, en un estado miserable. Pero en ese momento dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Me levantaré, iré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el pasaje bíblico termina con un hombre en un estado miserable, vuelve a la casa del Padre y el Padre le espera, le abraza, le besa y le invita y hace una gran fiesta. Ese es el corazón de Dios. Eso representa, ese Padre representa a Dios mismo. Pero tú es posible que hayas abandonado el redil. Tú es posible que estés viviendo una vida mentalmente aturdida. Aturdida en el sentido que has dado solamente la posibilidad para que tu mente se llene de pensamientos equivocados y deseches todas las bendiciones que Dios en su gracia proporciona a los hombres. ¿Cuál es el propósito de que tú hayas venido a la tierra? ¿Tienes tú algún propósito en tu propia existencia terrenal? Quiero decirte que el propósito por el cual Dios nos creó para que le glorifiquemos, nos creó para que le adoremos, nos creó para que nosotros nos realicemos plenamente como seres humanos, que hemos sido creados con el aliento de Dios. En otras palabras, el hombre que descubre los propósitos de Dios es un hombre que comienza a tener un sentido de valía personal, significado, destino, valía personal, utilidad en el reino, utilidad como ciudadano. Es decir, que la relación que con Cristo comenzamos produce cambios tremendamente valiosos. La Biblia, en las palabras del salmista, cuando escribe allí en el Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque tú no te hayas imaginado, quiero decirte, Dios tiene un propósito definido para tu vida. Y tú has determinado vivir una vida en el pecado, lejos de Dios, indiferente, en la rebeldía, en la violencia, pensando que otros son culpables. Cuando uno observa todas estas manifestaciones anárquicas, estas manifestaciones violentas, que quieren un mejor vivir, producto de destruir la propiedad ajena, es el resultado de prestar oído a las voces de gente mentirosa, engañosa y dominados por un pensamiento ateísta.
Pero sin embargo, quien tiene una concepción de gratitud, quien valora la vida y quien invita al Dios del cielo, creador de los cielos y la tierra, para que se amiste con nosotros y nos conduzca, entonces la vida cobra un sentido diferente y el hombre y la mujer se da cuenta que tiene vida y es una vida que trasciende. Apreciados que me escuchan, nacemos con una misión específica dada por Dios. Cuando la palabra de Dios nos ha sido revelada, cuando nos convertimos nosotros criaturas sencillas, humildes, con limitaciones, y nos constituimos en colaboradores del reino de Dios, apoyamos su obra, apoyamos los planes de extensión y los planes de misericordia que cada congregación debe desarrollar y que como cristianos nosotros debemos llevar a cabo. Es decir, la extensión del reino, la predicación del evangelio, las responsabilidades propias de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo en toda su responsabilidad misional. Y cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer, cuando hay creyentes que se han unido a la familia de Dios, tienen una vida saludable, esa vida saludable se torna en una vida generosa. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y la Biblia dice, las palabras del sabio Salomón, dice, el alma generosa, esa prosperará. Pero apreciado hermano, otra cosa que usted tiene que entender, que nosotros somos llamados a reproducirnos. Tenemos que reproducirnos, tenemos que ser recordados. Y recordados como personas de bien. Lo que hicimos y lo que decimos, eso tendrá que marcar presencia, hacer historia. Si tú como predicador del evangelio, si tú como ciudadano te mantienes fiel, así como dijo el apóstol San Pablo, nos mantenemos como cartas abiertas al mundo. Porque así le dijo a los corintios, somos cartas abiertas. El mundo lee en nosotros. ¿Y qué está leyendo? Está leyendo que somos personas honorables, personas honradas, honestas, compasivas, generosas, fieles. O la deshonestidad, la hipocresía, la carnalidad son parte de nuestra vida. Por eso cuando uno observa en la vida cristiana, los himnos que cantamos son himnos inmortales. Hay himnos que fueron escritos y cantados hace décadas atrás, muchas décadas atrás. Firmes y adelante, huestes de la fe. Señor mi Dios, cuán grande es Él. Dando honor al Señor por el firmamento, por la grandeza, por la obra de sus manos. Me hirió el pecado, fue a Jesús. Con voz benigna te llama Jesús. O alguno de los cánticos, mi Dios es real. Sí, yo sé que mi Dios es real, porque está basado en una experiencia personal. Y cuánto de las canciones nuevas, de las canciones que el Espíritu Santo ha producido en los días actuales, como adoración a Dios. Todas esas canciones van a perpetuarse, tienen que perpetuarse. Y las décadas posteriores, si Cristo no viene, también van a ser recordadas. Que alguien se pudo escribir una canción, que alguien predicó un mensaje, que alguien estaba conectado con Dios y de esa manera, a través de sus palabras y acciones, es recordado y será recordado como una persona de bien, como una persona que puso sus dones y talentos en las manos del Señor. Bendito sea Dios. Pero también hay pensamientos inmortales, pensamientos que nos harán ser recordados. Recordamos nosotros en la actualidad a algunos hombres de Dios con algunas frases que se transformaron en máximas. El mundo es mi parroquia, dijo Juan Wesley. La Biblia entera para el mundo entero, dijo Alberto Benjamin Simpson. Dame Escocia o muero, dijo Juan Knox. Y podríamos enumerar una serie de palabras de hombres de Dios que hasta hoy son recordadas.
pero de igual manera otros se han perpetuado para el mal. Karl Marx inició todo un proyecto social contra el capitalismo, pero la fuerza de su proyecto social contra el capitalismo estaba basado en la materia y en el ateísmo. Entonces el enemigo precisamente era Dios, y él declaró que la religión es el opio de los pueblos. Sí, la religión es el opio de los pueblos, porque la religión viene siendo como un sedante espiritual que distrae a la gente de Cristo. La respuesta para los pueblos es Cristo Jesús. Y Karl Marx elaboró una ideología, un pensamiento filosófico ateo. Entonces encontramos personas que mueren pero siguen presentes. En lo que escribieron, en lo que hablaron. Ellos están presentes. Especialmente los días de hoy con la tecnología. Hay personas que serán recordadas por hechos, por cosas puntuales. Recordamos a Gabriela Mistral, también una mujer que se saturó de la palabra. Y así podríamos enumerar hombres como Abraham Lincoln, que fue también una bendición en su tiempo en Norteamérica, también conociendo a Dios y valorando el poder de la oración. Pero otros lamentablemente serán recordados para mal, porque infectaron muchos corazones con su forma de pensamientos ateos, y eso ha generado mucho del comportamiento de hoy. ¿Qué decir de Hitler? Hitler, en igual manera, este hombre que da inicio a todo lo que se conoce como historia alemana, el nacionalsocialismo, como se conoce, los nazis alemanes con un comportamiento violento, donde su blanco era eliminar todos los judíos, el único delito que llevaban sangre hebrea. Esas personas se recuerdan, pasan los años, y ahí está registrado en la historia. Pero historia como un personaje siniestro, como un personaje. Cuando estuve en Alemania, los alemanes sentían vergüenza de ese periodo de la historia. Ellos sentían profundo dolor. Estuve con una creyente en Cristo Jesús, más de 80 años, que había tenido una experiencia tremenda que el tiempo no da para compartirla. Pero la gracia de Dios, el perdón del Señor y todo lo que proporciona Dios, el hombre y la mujer desarraiga los sentimientos de amargura. ¿Qué decir del liderazgo eclesiástico? Nosotros tenemos una gran responsabilidad como líderes. El liderazgo en familia, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, los deportistas, todos aquellos que de una u otra manera cumplen responsabilidades de funciones, unos más destacadas que otros, vamos a ser recordados. Otros van a ser recordados como violadores, van a ser recordados como corruptos, van a ser recordados como mentirosos, van a ser recordados como gente noble, como gente inspiradora, como gente honesta. Otros como ladrones, como estafadores, como avaros, como insensibles, como crueles. Van a ser recordados jefes prepotentes, jefes insensibles, jefes avaros, mujeriegos. Por eso nuestro proceder es tremendamente valioso. Tú y yo debemos trascender. Es decir, como padre, tenemos que pensar que como padre, los hijos tendrán que recordarnos, los nietos, los bisnietos. Todo depende del tiempo que nosotros vivamos. Qué lindo es cuando los nietos, los bisnietos, inclusive aquellos que pueden ser hasta abuelos, toda su descendencia les recuerda con aprecio, con cariño, con afecto. Y cuánto más nosotros que tenemos la luz de Dios, ser recordados como gente que amó a Dios, gente que valoró el poder de la palabra. Ese es el gran llamado que Dios nos hace a través de esta palabra. ¿Qué pasa cuando la muerte se aproxima?
¿Qué pasa cuando la muerte se aproxima? Muchos se preguntan qué hice con mi vida. Muchos se han dedicado solamente a trabajar y ganar dinero. A trabajar y ganar dinero. Ese es el único propósito por el cual ellos han determinado trabajar y ganar dinero. Pero sin embargo, aunque han trabajado y han ganado dinero, a veces son tacaños con su propia esposa. Porque el avaro no solo tiene dinero, el avaro ni aún disfruta el dinero, ni aún comparte el dinero, porque ama el dinero. Ama el dinero y su propósito es el dinero, aumentar el dinero. Hay maridos que trabajan intensamente, sí, intensamente, y eso puede ser muy loable. Pero a veces la mezquindad que mancha el carácter cristiano también nos exterioriza hacia sus propias familias, a su propia esposa. Las personas por lo general se preocupan en las cosas efímeras, triviales, pasajeras. Los valores de la eternidad no son apreciados. Un gran número de personas no le interesa pensar en la eternidad, pero ese proceder, tarde o temprano, el hombre y la mujer va a sufrir las consecuencias. Entonces las personas serán recordadas por lo que hicieron. Sí, recordadas por lo que hicieron. Inclusive en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando habla del trono blanco, el gran trono blanco, allí menciona los libros serán abiertos, los libros que van a revelar las obras, el comportamiento que estará estipulado en estos libros. Entonces tarde o temprano usted va a comparecer delante de Dios, todos. Unos en el gran trono blanco y otros los que han sido bienaventurados por su fe en Cristo, por su arrepentimiento y por mantenerse una fe viva en Dios. Entonces estarán en el gran tribunal de Cristo, en un tiempo diferente, en un juicio diferente. Para ir concluyendo, quiero un par de palabras. Mateo en el capítulo 27, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El nombre Judas significaba alabanza a Dios. Era un honor llamarse Judas. Judas era un nombre honorable. Había muchos Judas porque era un nombre común. Inclusive en los 12 apóstoles había 2 Judas. El Judas, hermano del Señor, y el Judas Iscariote. Pero hoy nadie pondría a su hijo el nombre de Judas. Porque el nombre de Judas, un hombre, Judas Iscariote, su vida, lo que él hizo, su nombre cambia. Y cambia la historia. Porque hoy el nombre Judas representa la traición y la vergüenza. Entonces ningún padre le pone a su hijo Judas, porque Judas representa la traición. Un nombre produce un efecto tremendamente significativo. Cuando él tiene las 30 piezas de plata, esas piezas de plata, esas monedas comienzan a quemar sus manos. Y él va a entregarla y dice a los sacerdotes principales: he entregado sangre inocente. Y la respuesta de los religiosos: allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Esa es la religión, la religiosidad, el mundo, el pecado pagará de esta manera. El diablo ofrece las cosas y las ofertas del diablo son muy apreciadas, pero el diablo paga mal. Esa es la gran realidad. El otro pasaje está en Lucas. En el capítulo 6, versículos 12 al 16, dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo,
y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas no era el traidor, sino llegó a ser el traidor. Cristo tuvo muchos discípulos, cualquiera de ellos pudo haberlo traicionado. Todos los traicionaron de una u otra forma. Todos tuvieron un proceder dubitativo. Pedro juramentó exaltado que no conocía a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús llamó a Judas Iscariote? Jesús llamó a Judas Iscariote por la misma razón que llamó a Pedro, por la misma razón que llamó a Mateo, la misma razón que llamó a Tomás, la misma razón que llamó al apóstol Pablo posteriormente, que él iba a vivir en sus corazones, iba a revelar la gloria de Dios. El propósito por el cual le llama para que le sirvan, le llaman para que ejerzan una influencia importante en la tierra. En otras palabras, para que cumplan la misión de Jesús en la tierra, los llama. Entonces Dios nos llama a nosotros de la misma manera para que le sirvamos. Él no nos llama para que nosotros seamos incrédulos, no nos llama para que le neguemos, y no nos llama para ser parte del ministerio y parte de su iglesia y parte de su reino para que le traicionemos. Pero cuando las personas se vuelven traidores, ¿en qué momento cambia de rumbo? ¿En qué momento un predicador del evangelio, que su ministerio y su predicación estaba enfocada en Cristo y en el amor por las almas, en qué momento comienza a desviarse de las prioridades y viene un cambio radical? ¿En qué momento? ¿En qué momento un hombre se convierte en traidor? ¿En qué momento un hombre es infiel a su esposa? ¿En qué momento una mujer es infiel a su marido? ¿En qué momento el espíritu traicionero se hace parte de la vida y el hombre y la mujer deciden mal? Lo que tenemos que entender es que el espíritu del Señor está conectado con el espíritu del hombre. Porque la gran realidad, no podemos ser recordados para bien como buenas personas sin motivaciones egoístas. Es decir, ser recordados como persona no de acuerdo al concepto religioso que tienen los hombres, no recuerdo al concepto religioso de la bondad, del mundo, no, de acuerdo a la óptica no egoísta, no humanista, sino a la óptica de Dios, que dice la palabra. Es decir, ser recordado como un hombre de bien de acuerdo a los ojos de Dios. Ahora, ningún hombre podrá ser un hombre de bien, ninguna mujer será un hombre de bien si el Señor no está con nosotros, si el Señor no trabaja en nuestras vidas. Judas es recordado como el traidor. Todos lo conocen como aquel que se ahorcó y dejó estampada una imagen de traición. Hay muchos que serán recordados como violadores, como criminales, como pedófilos, como sinvergüenzas, como crueles, como avaros, como injustos. Teniendo tanta riqueza, teniendo tantos recursos, sin embargo, mantuvieron en esclavitud los grandes feudales, los grandes potentados del ayer como los modernos. En esta sociedad posmoderna, donde muchos hombres por los sistemas nuevos que se imperan en el mundo, han acaudalado tanto dinero. Y nada de malo eso tiene. El problema es que lo han acaparado de tal manera que han querido tomar dominio del mundo y han sido totalmente insensibles y han generado en el corazón del ser humano un descontento mayor. Hay políticos que no les importa lo que les suceda al país, porque no tienen el corazón en las cosas que hacen. Son totalmente inconsecuentes. No tienen conciencia de la eternidad. No saben amar como Dios ama. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, también somos llamados a ser recordados como gente de bien. Como dice la Biblia en las palabras del apóstol San Juan,
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La señal distintiva de un discípulo de Cristo, andar como Él anduvo. No andar a nuestra manera, no pensar a nuestra manera, no vivir a nuestra manera, sino vivir el estilo de vida del reino de Dios. No nos acomodemos al mundo, no tengamos una vida de conformismo y de mediocridad. En medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias difíciles, tenemos que vivir vidas consagradas, conectadas con Dios, predicando el Evangelio a través de las redes sociales, transmitiendo el mensaje de Jesús, compartiendo el mensaje, porque este mensaje puede llegar a miles y miles de personas. Pero todos tienen que comprometerse a transmitir el mensaje, a compartir el mensaje, porque de manera diversa la gracia de Dios puede ser resplandecida en el corazón del pecador y también en el corazón del creyente para alinearnos y formar un solo pueblo que ama a Dios, que depende del Espíritu Santo y que está dispuesto a que la palabra corra y que el nombre de Jesús sea glorificado. Bendiciones para todos.